La pequeña Isabela Morales corrió por los pasillos de mármol del Hotel Playa Dorada mientras sus padres terminaban de hacer el check-in en la elegante recepción. Era la tarde del 23 de marzo de 1997, y la familia había llegado a Cancún para celebrar las vacaciones de primavera en uno de los resorts más exclusivos de la Riviera Maya. Para Isabela, de solo 7 años, el hotel parecía un palacio sacado de un cuento de hadas, con sus fuentes ornamentadas, jardines tropicales y el sonido lejano de las olas del Caribe. «Isabela, no corras por el lobby», le gritó su madre, Carmen Morales, con una mezcla de cansancio y diversión mientras observaba a su hija explorar el lujoso entorno. Carmen, de 34 años, era gerente de marketing en una empresa farmacéutica de la Ciudad de México y había ahorrado durante meses para poder permitirse estas vacaciones familiares en el exclusivo resort. Roberto Morales, el padre de Isabela y esposo de Carmen, terminaba de firmar los documentos de registro mientras conversaba con el recepcionista sobre las actividades disponibles para niños. Roberto, de 38 años, trabajaba como ingeniero civil y había planificado meticulosamente estas vacaciones, eligiendo el Hotel Playa Dorada específicamente por su reputación como un destino familiar seguro y bien administrado. «Señor Morales», le explicó el recepcionista a un joven llamado Miguel Hernández, «el resort cuenta con un club infantil supervisado, albercas especiales para niños y actividades organizadas durante todo el día. Su hija va a disfrutar mucho su estancia aquí». El Hotel Playa Dorada era efectivamente uno de los destinos turísticos más prestigiosos de México en esa época. Construido en 1992 sobre una extensión de 50 hectáreas de playa virgen, el resort había sido diseñado para atraer a familias de clase media alta que buscaban lujo y seguridad en un ambiente tropical. Con 300 habitaciones distribuidas en 5 edificios de 3 pisos cada uno, jardines meticulosamente cuidados, 3 restaurantes, 2 bares, múltiples albercas y acceso directo a una playa privada, el hotel representaba el epítome del turismo de lujo mexicano. La familia Morales había reservado una suite familiar en el edificio principal, la cual incluía una habitación matrimonial, una sala de estar y una pequeña alcoba con literas donde Isabela dormiría. La habitación 312 tenía vista al jardín central del resort, donde una cascada artificial creaba un ambiente tropical que había emocionado a Isabela desde el momento en que había visto las fotografías en el folleto turístico. «Mami, mira, hay flamencos», exclamó Isabela mientras señalaba hacia los jardines, donde efectivamente había varias aves tropicales que formaban parte de la atracción del resort. Carmen sonrió al ver la emoción de su hija. Este viaje representaba la culminación de un año particularmente difícil para la familia, durante el cual Roberto había estado trabajando en un proyecto de construcción que lo mantenía fuera de casa durante semanas, y Carmen había estado lidiando con el estrés de un ascenso laboral que requería largas horas de trabajo. «Va a ser la mejor semana de nuestras vidas», le dijo Carmen a su esposo, mientras Isabela exploraba la habitación, saltando sobre las camas y abriendo todas las cortinas para ver mejor los jardines. Durante los primeros 2 días de vacaciones, la familia disfrutó exactamente de la experiencia que había esperado. Isabela pasaba las mañanas en el club infantil del resort, donde participaba en actividades de manualidades y juegos organizados por animadores especializados en entretenimiento para niños. Las tardes las pasaba con sus padres en la playa o en la alberca, construyendo castillos de arena o nadando en el agua cristalina del Caribe. El personal del hotel conocía bien a la familia Morales. María González, la supervisora del club infantil,
Había notado inmediatamente la personalidad extrovertida y alegre de Isabela. «Es una niña muy sociable», le comentó María a Carmen durante la tarde del 25 de marzo. «Se lleva bien con todos los otros niños y siempre está dispuesta a participar en las actividades. Es un placer tenerla en el club». Rosa Jiménez, la camarera asignada a su piso, también había desarrollado una relación amigable con la familia. Rosa, de 45 años, llevaba trabajando en el hotel desde su inauguración y se enorgullecía de brindar un servicio personalizado a los huéspedes. «La niña siempre me pregunta sobre los animales en el jardín», le contó Rosa a su supervisora. «Es muy curiosa y educada. La familia parece muy unida y feliz». Todo cambió la mañana del 26 de marzo de 1997. Isabela había desayunado con sus padres en el restaurante principal del hotel a las 8:30 am, como habían hecho todas las mañanas anteriores. Después del desayuno, Carmen y Roberto habían acompañado a su hija al club infantil, donde la habían dejado a las 9:15 am para que participara en las actividades matutinas mientras ellos disfrutaban de algunas horas de relajación en el spa del resort. «Nos vemos a la hora del almuerzo, mi amor», le dijo Carmen a Isabela mientras la entregaba a María González en el club infantil. «Pórtate bien y diviértete mucho». Isabela sonrió y corrió hacia donde otros niños estaban trabajando en un proyecto de arte, aparentemente emocionada por participar en la actividad del día. Según el testimonio posterior de María González, Isabela participó normalmente en las actividades matutinas hasta aproximadamente las 10:45 am, cuando pidió permiso para ir al baño. María le indicó que fuera al baño que estaba ubicado en el pasillo, justo afuera del área del club infantil, como habían hecho otros niños durante la mañana. «Le dije que regresara rápido porque íbamos a empezar una actividad nueva», recordaría María años después, durante las investigaciones policiales. Isabela asintió y salió corriendo hacia el baño. Era una niña muy responsable, siempre regresaba cuando le decía. Pero esta vez, Isabela no regresó. Inicialmente, María no se alarmó cuando Isabela no volvió después de 10 minutos. Pensó que tal vez la niña había encontrado a sus padres en el pasillo y había decidido quedarse con ellos. Sin embargo, cuando pasaron 20 minutos sin señales de Isabela, María decidió ir a buscarla. El baño estaba vacío. María preguntó a otros miembros del personal si habían visto a Isabela, pero nadie la había visto después de que saliera del club infantil. Comenzó a buscar por los pasillos cercanos, pensando que la niña podría haberse perdido o confundido tratando de regresar a la actividad. A las 11:30 am, cuando habían pasado 45 minutos desde que Isabela había ido al baño, María tomó la decisión de contactar a los padres de la niña. Llamó al spa del resort, donde Carmen y Roberto estaban recibiendo masajes en pareja. «Señora Morales», le dijo María por teléfono, tratando de mantener la calma en su voz. «¿Está Isabela con ustedes? Salió del club hace un rato para ir al baño y no ha regresado». Carmen sintió inmediatamente que algo estaba mal. «No, Isabela no está con nosotros. Dijimos que la recogeríamos hasta la hora del almuerzo. ¿Han buscado en el baño?» «Sí, señora. Hemos buscado y no la encontramos. Estamos revisando otras áreas del hotel». Carmen y Roberto interrumpieron inmediatamente sus tratamientos de spa y corrieron hacia el club infantil. Para cuando llegaron, a las 11:45 am del 26 de marzo de 1997, el personal del hotel ya había iniciado una búsqueda informal en las áreas comunes del resort. «¿Dónde está mi hija?», fue lo primero que dijo Carmen cuando vio a María González con una voz que mezclaba pánico y desesperación. Roberto inmediatamente tomó control de la situación, demandando hablar con el gerente del hotel y exigiendo que se iniciara una búsqueda sistemática de toda la propiedad. El gerente general del Hotel Playa Dorada
licenciado Alejandro Vega, fue notificado de la situación a las 12:00 p.m. Vega, un hombre de 52 años con más de 20 años de experiencia en la industria hotelera, había manejado diversas emergencias durante su carrera, pero nunca había enfrentado la desaparición de un huésped menor de edad. «Vamos a encontrar a su hija», le aseguró Vega a los padres desesperados. «Tenemos protocolos establecidos para este tipo de situaciones. Nadie puede entrar o salir del resort sin pasar por la recepción principal. Y tenemos personal de seguridad las 24 horas». Vega inmediatamente activó el protocolo de emergencia del hotel, que incluía la búsqueda sistemática de todas las instalaciones del resort, la notificación a las autoridades locales y la implementación de medidas de seguridad adicionales para evitar que cualquier persona abandonara la propiedad sin ser identificada. El jefe de seguridad del hotel, capitán retirado Fernando Ramírez, organizó a todo el personal disponible en equipos de búsqueda que cubrirían cada centímetro del resort. Ramírez, exmilitar con experiencia en operaciones de rescate, dividió la propiedad en sectores y asignó equipos específicos a cada área. «Una niña de 7 años no puede simplemente desaparecer», le dijo Ramírez a Vega mientras organizaban la búsqueda. «Tiene que estar en algún lugar de la propiedad. Los niños se esconden, se quedan dormidos en lugares extraños o se confunden tratando de encontrar a sus padres». Los equipos de búsqueda revisaron sistemáticamente cada habitación común, cada baño, cada área de servicio, los jardines, las albercas, la playa, los restaurantes y todos los espacios accesibles del hotel. Preguntaron a cada empleado y a cada huésped si habían visto a Isabela después de las 10:45 am, a las 2:00 p.m., cuando habían pasado más de 3 horas desde la desaparición de Isabela. Vega tomó la decisión de contactar a la policía local. Hasta ese momento, había mantenido la esperanza de que la búsqueda interna del hotel produciría resultados, pero la ausencia total de pistas comenzaba a sugerir algo más serio que una niña perdida en un resort. El comandante José Luis Herrera de la Policía Municipal de Benito Juárez llegó al Hotel Playa Dorada a las 2:45 p.m. con una unidad de investigación especializada en casos que involucraban menores de edad. Herrera, un investigador con 15 años de experiencia, había trabajado varios casos de niños perdidos en zonas turísticas, pero la mayoría se resolvían en pocas horas cuando los menores aparecían en lugares donde se habían quedado dormidos o donde habían sido encontrados por otros huéspedes. «Señores Morales», les dijo Herrera a los padres de Isabela durante su primera entrevista, «entiendo su preocupación, pero quiero asegurarles que vamos a hacer todo lo posible para encontrar a su hija. En la mayoría de estos casos, los niños aparecen sanos y salvos en pocas horas. Sin embargo, mientras Herrera hablaba con la familia, su equipo estaba descubriendo aspectos preocupantes sobre la desaparición de Isabela. La búsqueda del hotel había sido extraordinariamente exhaustiva, cubriendo no solo las áreas públicas, sino también los espacios de servicio, las cocinas, las áreas de mantenimiento e incluso las habitaciones desocupadas. «Comandante», le reportó el detective Mario Vázquez después de entrevistar al personal de seguridad, «según los registros del hotel, nadie ha entrado o salido de la propiedad desde las 10:00 am. Si la niña salió del resort, tuvo que haber sido antes de esa hora, pero el club infantil confirma que estaba presente hasta las 10:45. Esta información era particularmente desconcertante porque sugería que Isabela seguía en algún lugar dentro del resort, pero una búsqueda de 4 horas no había producido ningún rastro de ella. Herrera decidió expandir la investigación más allá de la búsqueda física para incluir entrevistas detalladas con todo el personal que había estado trabajando durante la mañana del 26 de marzo.
Quería establecer un cronograma preciso de los movimientos de Isabela e identificar a cualquier persona que hubiera interactuado con ella. Durante estas entrevistas, emergió un detalle que inmediatamente llamó la atención de los investigadores. Varios empleados del hotel mencionaron haber visto a un hombre desconocido en los pasillos del hotel durante la mañana. Alguien que no parecía ser huésped y que no formaba parte del personal regular. «Vi a un tipo raro cerca del área del club infantil», le dijo a la policía José Martínez, un jardinero que había estado trabajando en los jardines interiores esa mañana. Parecía estar observando a los niños, pero cuando me acerqué para preguntarle si necesitaba ayuda, se fue rápido. La descripción de José fue corroborada por otros empleados. Un hombre de aproximadamente 40 años, altura promedio, complexión delgada, vestido con ropa casual, pero que no parecía ser turista. Varios testigos notaron que el hombre parecía estar prestando particular atención a las actividades del club infantil. «No lo reconocí como huésped», declaró Miguel Hernández, el recepcionista que había atendido a la familia Morales durante el check-in. «Pero había tanta gente entrando y saliendo que no le presté mucha atención en el momento». Esta información transformó inmediatamente la naturaleza de la investigación. Lo que había comenzado como la búsqueda de una niña perdida ahora se convertía en una posible investigación de secuestro. Herrera solicitó inmediatamente refuerzos de la Policía Estatal de Quintana Roo y notificó a la Procuraduría General de Justicia del Estado. También estableció un perímetro de seguridad alrededor del hotel y comenzó a entrevistar a todos los huéspedes que habían estado presentes durante la mañana del 26 de marzo. A las 6:00 p.m. del 26 de marzo, 9 horas después de la desaparición de Isabela, las autoridades organizaron una conferencia de prensa en el hotel para solicitar la cooperación del público. La fotografía más reciente de Isabela, tomada por sus padres el día anterior en la playa, fue distribuida a todos los medios de comunicación locales y nacionales. «Estamos buscando a Isabela Morales, de 7 años de edad, quien desapareció esta mañana del Hotel Playa Dorada», anunció Herrera a los medios. «Pedimos a cualquier persona que tenga información sobre su paradero que se comunique inmediatamente con las autoridades». La noticia de la desaparición de Isabela se extendió rápidamente por Cancún y la Riviera Maya. La comunidad turística, que dependía de su reputación de seguridad para atraer familias, estaba profundamente preocupada por las implicaciones del caso. Durante la noche del 26 de marzo, la búsqueda continuó con equipos especializados que utilizaron perros rastreadores, equipo de iluminación para búsquedas nocturnas y buzos que exploraron las albercas y las áreas acuáticas del resort. Los perros detectaron el rastro de Isabela desde el club infantil hasta el baño, pero después de ese punto el rastro se perdía completamente. «Es como si hubiera desaparecido en el aire», le comentó el entrenador de perros a Herrera. «Los perros pueden seguir su rastro hasta cierto punto, pero después no hay nada. Eso generalmente significa que fue transportada en un vehículo». Sin embargo, los registros de seguridad del hotel no mostraban ningún vehículo no autorizado que hubiera entrado o salido de la propiedad durante el período relevante. Los padres de Isabela pasaron la noche más larga de sus vidas en la habitación 312, rodeados por investigadores, personal del hotel y familiares que habían volado desde la Ciudad de México en cuanto se enteraron de la desaparición. Carmen no había dejado de llorar desde la tarde, mientras Roberto alternaba entre períodos de pánico y determinación feroz de encontrar a su hija. «Mi hija está ahí afuera, asustada y sola», le dijo Roberto a Herrera durante una entrevista a medianoche. «Alguien se la llevó y ustedes tienen que encontrarla». La mañana del 27 de marzo trajo nueva esperanza cuando se reportó un posible avistamiento de Isabela en el centro de Cancún.
Una turista estadounidense llamó a la policía para decir que había visto a una niña que se parecía a Isabela en compañía de un hombre en el mercado municipal. Herrera envió inmediatamente un equipo para investigar el reporte, pero después de revisar las cámaras de seguridad del mercado y entrevistar a los comerciantes, se determinó que había sido un caso de identidad equivocada. Durante los siguientes 5 días, se reportaron docenas de posibles avistamientos de Isabela en todo Quintana Roo, desde Playa del Carmen hasta Cozumel. Cada reporte fue investigado meticulosamente, pero ninguno resultó en el hallazgo de la niña desaparecida. La investigación se expandió para incluir la revisión de registros de vuelos, controles migratorios y registros de hoteles en toda la región. Las autoridades consideraron la posibilidad de que Isabela hubiera sido sacada del país y coordinaron con autoridades estadounidenses y de otros países para estar alerta ante cualquier niña que coincidiera con su descripción. El 1 de abril de 1997, una semana después de la desaparición, la Procuraduría General de la República asumió el control de la investigación como un caso federal de secuestro y posible tráfico de menores. El agente especial Ricardo Navarro, especialista en delitos contra menores, llegó de la Ciudad de México para dirigir la nueva fase de la investigación. Este caso tiene todas las características de un secuestro planificado, declaró Navarro durante su primera conferencia de prensa. La víctima fue seleccionada específicamente. El perpetrador conocía la rutina del hotel y la desaparición se ejecutó con precisión. Estamos tratando esto como un crimen organizado. La investigación federal reveló información perturbadora sobre otros casos similares en la región turística de México durante los años anteriores. Habían ocurrido al menos 3 desapariciones de menores en resorts de lujo entre 1994 y 1996, aunque ninguno había recibido la atención mediática del caso de Isabela. Parece que podríamos estar enfrentando a alguien que se especializa en atacar a familias turistas en resorts de lujo, le confió Navarro a Herrera durante una reunión de coordinación. El perfil sugiere a alguien con conocimiento interno de la operación de estos hoteles. Esta teoría llevó a una investigación exhaustiva de todos los empleados actuales y anteriores del Hotel Playa Dorada, así como de contratistas, proveedores y cualquier persona que tuviera acceso regular al resort. Se realizaron verificaciones de antecedentes, entrevistas detalladas y pruebas de polígrafo a más de 200 personas. Los resultados de esta investigación fueron frustrantes. No se identificó a ningún sospechoso con antecedentes criminales relacionados con delitos contra menores, y nadie mostró señales de deception durante las entrevistas. Mientras tanto, la familia Morales enfrentaba la decisión más difícil de sus vidas: regresar a la Ciudad de México sin Isabela. Después de 2 semanas en Cancún, ayudando con la investigación y manteniendo la esperanza de que su hija apareciera, Roberto y Carmen se vieron forzados a reconocer que su búsqueda requeriría recursos a largo plazo que no podían mantener estando lejos de casa. «No estamos abandonando a Isabela», le dijo Carmen a los investigadores el día que partieron de regreso a la capital. «Vamos a regresar cada mes hasta que la encontremos. Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestro poder para mantener este caso en la atención del público». Los Morales cumplieron su promesa. Durante los siguientes años, regresaron a Cancún mensualmente para revisar el progreso de la investigación, distribuir fotografías actualizadas de cómo Isabela se vería a medida que crecía, y mantener presión sobre las autoridades para que continuaran buscando activamente.
Roberto utilizó todos sus ahorros para contratar investigadores privados, especialistas en niños desaparecidos y hasta psíquicos que afirmaban poder localizar a personas perdidas. Carmen dejó su trabajo para dedicarse tiempo completo a la búsqueda de su hija, estableciendo una fundación que ayudaba a otras familias con niños desaparecidos. Pero a pesar de todos estos esfuerzos, Isabela Morales permaneció desaparecida. El Hotel Playa Dorada nunca se recuperó completamente de la publicidad negativa asociada con la desaparición. Aunque las autoridades nunca encontraron evidencia de negligencia por parte del personal del hotel, muchas familias decidieron elegir otros destinos turísticos por temor a la seguridad. La ocupación del resort disminuyó significativamente durante los años siguientes al incidente. En 2001, 4 años después de la desaparición de Isabela, el Hotel Playa Dorada fue vendido a una nueva compañía hotelera que renovó completamente las instalaciones y cambió el nombre a Grand Resort Cancún. Los nuevos propietarios implementaron medidas de seguridad adicionales, incluyendo sistemas de circuito cerrado, de televisión en todas las áreas comunes y protocolos más estrictos para el manejo de menores en el club infantil. Para 2005, la mayoría de los empleados que habían trabajado en el hotel durante la desaparición de Isabela habían sido trasladados o habían encontrado empleo en otros lugares. El único recordatorio visible del caso era una pequeña placa conmemorativa en el jardín del hotel, instalada por la nueva administración, que decía: «En memoria de Isabela Morales y de todos los niños que esperan regresar a casa». Pero los secretos del hotel iban mucho más profundo de lo que nadie había imaginado. Durante 22 años, la verdad sobre lo que le había pasado a Isabela Morales había permanecido oculta en el lugar menos pensado, esperando a que alguien la descubriera por accidente. Y esa persona sería una camarera que simplemente estaba haciendo su trabajo de limpieza un día ordinario de 2019. La detective Diana Castillo de la Procuraduría General de Justicia de Quintana Roo abrió el expediente número 1997-034 MNDC en su oficina de Cancún durante la mañana del 15 de enero de 2019, exactamente 22 años después de haber sido asignada por primera vez al caso de Isabela Morales. El archivo había crecido hasta ocupar 3 archivadores completos, llenos de fotografías, entrevistas, reportes de investigación y cientos de pistas falsas que habían llevado a callejones sin salida durante más de 2 décadas. Castillo, ahora de 58 años y próxima a su jubilación, había heredado el caso cuando era una joven investigadora de 36 años, llena de determinación y convencida de que resolvería la desaparición de Isabela en cuestión de meses. 2 décadas después, el caso de la niña desaparecida en el hotel se había convertido en la obsesión profesional de toda su carrera, el único caso importante que nunca había logrado cerrar. Cada año, en el aniversario de la desaparición, reviso todo el expediente desde el principio, le explicó Castillo a su nueva compañera, la detective junior María Fernanda Ruiz, quien había sido asignada al caso como parte de una iniciativa para aplicar tecnología moderna a casos fríos. Siempre tengo la esperanza de que vea algo que se me haya escapado antes. Durante los primeros 5 años después de la desaparición, entre 1997 y 2002, la investigación había seguido múltiples líneas de investigación que habían consumido miles de horas de trabajo policial sin producir resultados concretos. El caso había sido tratado como una prioridad nacional debido a la atención mediática y las implicaciones para la industria turística mexicana. La primera teoría principal había sido que Isabela había sido víctima de una red de tráfico de menores que operaba en la zona turística de Quintana Roo. Esta hipótesis había llevado a investigaciones exhaustivas de organizaciones criminales conocidas,
pero ninguna había mostrado conexiones con la desaparición de Isabela. Investigamos a todos los grupos criminales activos en la región durante ese periodo, recordó Castillo mientras mostraba a Ruiz los archivos de esa época. Cárteles de drogas, redes de prostitución, traficantes de personas, pero ninguno mostraba evidencia de estar involucrado en el secuestro de niños turistas. La segunda línea de investigación había seguido la pista del hombre misterioso que varios empleados del hotel habían visto cerca del club infantil la mañana de la desaparición. Durante años, los investigadores habían trabajado con artistas forenses para crear retratos hablados basados en los testimonios de los testigos, pero ninguna de las imágenes había resultado en identificaciones positivas. El problema con los testigos es que todos vieron algo diferente, explicó Castillo. Uno decía que el hombre era alto, otro que era de estatura promedio. Uno recordaba cabello oscuro, otro lo describía como canoso. Después de tantos años, ya no podemos confiar en esos testimonios iniciales. Entre 2003 y 2008, la investigación había experimentado varios avances aparentes que finalmente habían resultado en decepciones devastadoras. En 2004, las autoridades habían arrestado a un hombre en Mérida que coincidía con la descripción del sospechoso y que tenía antecedentes de delitos contra menores. Sin embargo, análisis de ADN y verificaciones de coartadas habían demostrado que no tenía conexión con el caso de Isabela. En 2006, una llamada anónima había informado sobre una niña que supuestamente era mantenida en cautiverio en una casa en las afueras de Playa del Carmen. La operación de rescate había encontrado efectivamente a una menor secuestrada, pero no era Isabela, sino otra víctima de un caso diferente de tráfico humano. Cada pista falsa era emocionalmente devastadora para la familia, recordó Castillo. Carmen y Roberto venían corriendo desde la Ciudad de México cada vez que pensábamos que habíamos encontrado algo, solo para descubrir que era otra decepción. El caso había recibido atención nacional renovada en 2007, cuando el programa de televisión Busquemos Justicia había dedicado un episodio especial a la desaparición de Isabela. El programa había generado más de 1000 llamadas de personas que afirmaban haber visto a Isabela o tener información sobre su paradero, pero ninguna de las pistas había sido sustancial. Durante este período, Carmen Morales había desarrollado una presencia mediática significativa como defensora de los derechos de los niños desaparecidos. Había aparecido en programas de televisión, había dado entrevistas a periódicos nacionales y había establecido la Fundación Isabela Morales para ayudar a otras familias que enfrentaban situaciones similares. Carmen se convirtió en la cara pública de todos los niños desaparecidos en México, observó Castillo. Su activismo ayudó a cambiar las leyes sobre cómo se manejan estos casos, pero también significó que ella nunca pudo procesar completamente su propio duelo. Roberto Morales había tomado un enfoque diferente, canalizando su dolor hacia la investigación privada. Había gastado los ahorros familiares contratando detectives privados, expertos en análisis forense y especialistas en tecnología de búsqueda. En 2008 había hipotecado la casa familiar para financiar una búsqueda con radar de penetración terrestre en áreas rurales cerca de Cancún, donde algunos psíquicos habían sugerido que podría estar enterrada Isabela. Roberto nunca aceptó que Isabela pudiera estar muerta, explicó Castillo. Siempre creía que estaba viva en algún lugar, esperando ser rescatada. Esa esperanza lo mantuvo funcionando, pero también lo consumió completamente. Entre 2009 y 2014, el caso había entrado en una fase de latencia relativa. La atención mediática había disminuido.
Los recursos policiales habían sido reasignados a casos más recientes y las pistas nuevas habían prácticamente cesado. Sin embargo, Castillo había continuado trabajando el caso de manera irregular, revisando periódicamente el expediente y siguiendo cualquier nueva información que surgiera. Durante este periodo, había emergido una nueva teoría sobre lo que podría haberle pasado a Isabela. Algunos investigadores habían comenzado a considerar la posibilidad de que la niña hubiera sido víctima de un empleado o ex empleado del hotel que conocía el funcionamiento interno del resort y que había planificado el secuestro específicamente. La teoría del trabajo interno siempre había estado sobre la mesa, explicó Castillo a Ruiz, pero no habíamos podido identificar a ningún empleado con el perfil criminal correcto. Sin embargo, a medida que pasaban los años, nos dimos cuenta de que muchos empleados habían dejado el hotel poco después de la desaparición. Esta teoría había llevado a una nueva ronda de investigaciones en 2012, cuando Castillo había logrado rastrear y entrevistar a docenas de ex empleados del Hotel Playa Dorada que habían trabajado allí en 1997. Muchos habían emigrado a otras ciudades o incluso a otros países, haciendo la investigación compleja y costosa. La mayoría de las entrevistas habían sido rutinarias, pero una había llamado particularmente la atención de Castillo. Jorge Mendoza, quien había trabajado como personal de mantenimiento en el hotel durante 1996 y 1997, había mostrado nerviosismo extremo durante la entrevista y había dado respuestas inconsistentes sobre su paradero durante la mañana del 26 de marzo de 1997. Mendoza sabía algo. Le contó Castillo a su supervisor después de la entrevista. Su lenguaje corporal, sus respuestas evasivas, la forma en que evitaba el contacto visual. Definitivamente estaba ocultando información. Sin embargo, cuando Castillo había intentado localizar a Mendoza para una entrevista de seguimiento, había descubierto que había muerto en un accidente automovilístico en 2010, llevándose cualquier información que pudiera haber tenido a la tumba. Ese fue uno de los momentos más frustrantes de toda la investigación, recordó Castillo. Finalmente había encontrado a alguien que claramente sabía algo sobre el caso, pero era demasiado tarde para obtener información útil de él. El período entre 2015 y 2018 había traído nuevas tecnologías que ofrecían esperanza renovada para resolver casos fríos. Las bases de datos de ADN habían expandido significativamente, los sistemas de reconocimiento facial habían mejorado, y nuevas técnicas de análisis forense estaban disponibles para evidencia que había sido recolectada años antes. Castillo había enviado todas las muestras de evidencia física del caso de Isabela para reanálisis utilizando tecnología moderna. Cabello encontrado en el área del club infantil, fibras de ropa encontradas en el baño y huellas dactilares parciales que habían sido consideradas inadecuadas para comparación en 1997 fueron sometidas a nueva evaluación. La tecnología había avanzado tanto que evidencia que había sido inútil en 1997 ahora podía proporcionar información valiosa, explicó Castillo. Pero incluso con estos avances no logramos obtener resultados que nos llevaran a nuevos sospechosos. Durante este periodo, Carmen Morales había comenzado a mostrar signos del desgaste emocional de más de 20 años de búsqueda. En 2016 había sido hospitalizada por un colapso nervioso y en 2017 había sido diagnosticada con depresión severa que requería medicación y terapia intensiva. Ver a Carmen deteriorarse fue una de las partes más difíciles de trabajar este caso, confesó Castillo. Ella había dedicado toda su vida adulta a buscar a Isabela y su salud mental había pagado el precio.
Roberto Morales también había enfrentado desafíos significativos. En 2018 había perdido su trabajo como ingeniero debido a problemas de rendimiento relacionados con su obsesión con encontrar a Isabela. El matrimonio de Roberto y Carmen había estado bajo una tensión extrema durante años, y aunque habían permanecido juntos, su relación había cambiado fundamentalmente debido al trauma compartido. Es imposible entender lo que esa familia había atravesado a menos que hayas perdido a un hijo, observó Castillo. La búsqueda de Isabela había mantenido a Roberto y Carmen funcionando durante 22 años, pero también había impedido que procesaran su duelo normalmente. En enero de 2019, cuando Castillo había decidido hacer una revisión final y exhaustiva del caso antes de su jubilación, había invitado a la detective junior María Fernanda Ruiz a unirse al esfuerzo. Ruiz, de 28 años, había sido entrenada en técnicas modernas de investigación criminal y tenía experiencia con tecnología digital que no había estado disponible durante la investigación original. «Quiero que revises este caso con ojos frescos», le había dicho Castillo a Ruiz durante su primera reunión en enero. «Yo he estado demasiado cerca durante demasiado tiempo. Tal vez puedas ver algo que yo he pasado por alto». Ruiz había comenzado su revisión aplicando técnicas de análisis de datos modernos a la información del caso. Había creado líneas de tiempo digitales, mapas interactivos de los lugares relevantes y bases de datos cruzadas que podrían identificar patrones que habían sido invisibles usando métodos analógicos. Una de las primeras cosas que noté fue que nunca habíamos investigado completamente la estructura física del hotel, observó Ruiz después de su revisión inicial. Los planos arquitectónicos del edificio mostraban espacios que no habían sido incluidos en la búsqueda original. El Hotel Playa Dorada había sido construido en varias fases entre 1990 y 1992, y los planos de construcción revelaban que había áreas de servicio, túneles de acceso y espacios de almacenamiento que no habían sido conocidos por el personal del hotel que había coordinado la búsqueda original. Es posible que Isabela haya sido ocultada en un área del hotel que nadie sabía que existía, teorizó Ruiz, especialmente si el perpetrador era alguien que había estado involucrado en la construcción original del edificio. Esta teoría había llevado a Ruiz a investigar a trabajadores de construcción, electricistas, plomeros y otros contratistas que habían tenido acceso al hotel durante su construcción. Era un enfoque que nunca había sido explorado completamente durante la investigación original. Ruiz había descubierto que varios de los trabajadores de construcción habían tenido antecedentes criminales menores, incluyendo arrestos por robo, asalto y, en un caso, abuso infantil. Uno de estos trabajadores, Ramón Vega, había trabajado en la instalación de sistemas de ventilación y aire acondicionado, lo que le habría dado conocimiento detallado de los espacios ocultos del edificio. Vega tenía acceso a áreas del hotel que la mayoría de la gente nunca vería, le explicó Ruiz a Castillo. Y tenía antecedentes de comportamiento inapropiado hacia menores. Debería haber sido investigado en 1997. Sin embargo, cuando Ruiz había intentado localizar a Ramón Vega, había descubierto que había emigrado a Estados Unidos en 1998 y había muerto en un accidente de trabajo en Texas en 2003. Como Jorge Mendoza antes que él, Vega se había llevado cualquier información que pudiera haber tenido sobre el caso. Parece que todos los sospechosos potenciales en este caso han muerto o desaparecido, observó Castillo con frustración. Es como si el universo estuviera conspirando para mantener la verdad oculta. A pesar de estos contratiempos, Ruiz había continuado su investigación utilizando nuevas técnicas de análisis.
Había aplicado software de modelado de comportamiento criminal para identificar patrones en la forma en que había ocurrido la desaparición y había utilizado análisis de geolocalización para mapear todos los puntos de datos relevantes del caso. Uno de los hallazgos más interesantes de Ruiz había sido el descubrimiento de que el Hotel Playa Dorada había experimentado varios incidentes menores en los meses anteriores a la desaparición de Isabela. Huéspedes habían reportado objetos perdidos, niños que se habían perdido temporalmente antes de ser encontrados en áreas inesperadas del hotel y avistamientos de personal no autorizado en áreas restringidas. Estos incidentes podrían haber sido ensayos, había teorizado Ruiz. Alguien podría haber estado probando los sistemas de seguridad del hotel y los patrones de comportamiento del personal antes de ejecutar el secuestro de Isabela. Esta teoría había sido reforzada por el descubrimiento de que el mismo Jorge Mendoza, el empleado de mantenimiento que había mostrado comportamiento sospechoso durante su entrevista, había estado presente durante varios de estos incidentes menores. Durante la primavera de 2019, Castillo y Ruiz habían decidido hacer una última tentativa de búsqueda física en el hotel, ahora conocido como Grand Resort Cancún. La nueva administración del hotel había cooperado completamente con la investigación, proporcionando acceso a todas las áreas del edificio y permitiendo el uso de tecnología de detección moderna. Sabíamos que era una posibilidad remota después de 22 años, explicó Castillo, pero teníamos que estar absolutamente seguras de que no habíamos pasado por alto nada en el lugar donde Isabela había desaparecido por última vez. La búsqueda renovada había utilizado radar de penetración terrestre, detectores de metales de alta sensibilidad y cámaras endoscópicas para examinar espacios inaccesibles. El equipo había encontrado varios objetos interesantes: monedas perdidas, joyas olvidadas y, en un caso, los restos de un gato que aparentemente había quedado atrapado en una pared durante trabajos de renovación. Pero no habían encontrado ninguna evidencia relacionada con Isabela Morales. Después de esa búsqueda, pensé que habíamos agotado todas las posibilidades, admitió Castillo. Habíamos aplicado la mejor tecnología disponible, habíamos revisado cada aspecto del caso y aún no teníamos respuestas. Sin embargo, lo que Castillo y Ruiz no sabían era que la respuesta que habían estado buscando durante 22 años estaba a punto de ser descubierta por alguien que no tenía nada que ver con la investigación policial. Elena Vázquez había comenzado a trabajar como camarera en el Grand Resort Cancún en febrero de 2019, exactamente un mes después de que Castillo y Ruiz hubieran iniciado su revisión final del caso. Elena, de 35 años, era madre soltera de 2 hijos que había tomado el trabajo en el hotel para poder mantener a su familia después de un divorcio difícil. Como empleada nueva, Elena había sido asignada a limpiar las habitaciones en el 3er piso del edificio principal, el mismo piso donde la familia Morales había estado hospedada en 1997. La habitación 312, donde habían dormido Isabela y sus padres, ahora era parte de la rotación regular de limpieza de Elena. Durante sus primeros meses en el trabajo, Elena había notado que la habitación 312 parecía requerir más mantenimiento que otras habitaciones. Los huéspedes frecuentemente se quejaban de ruidos extraños durante la noche, de fluctuaciones de temperatura inexplicables y de un olor persistente que parecía venir de algún lugar dentro de las paredes. Esa habitación siempre me daba escalofríos, recordaría Elena más tarde. No sabía por qué, pero algo sobre ese lugar se sentía mal. Los huéspedes nunca parecían completamente cómodos allí. El supervisor de Elena, Carlos Mendoza, sin relación con Jorge Mendoza,
Había explicado que la habitación 312 tenía historia y que ocasionalmente necesitaba trabajo de mantenimiento adicional debido a problemas estructurales menores. Carlos me dijo que no me preocupara por los ruidos o los olores, recordó Elena. Dijo que era un edificio viejo y que estas cosas pasaban. Pero yo sabía que había algo más. Durante el verano de 2019, Elena había comenzado a notar que el olor en la habitación 312 parecía ser más fuerte en ciertas áreas, particularmente cerca de una de las camas. Había reportado el problema a mantenimiento varias veces, pero siempre le decían que no habían encontrado nada anormal. En agosto de 2019, Elena había estado limpiando la habitación 312 después de que una familia con niños pequeños había reportado que no podían dormir debido a ruidos perturbadores durante la noche. Mientras aspiraba debajo de una de las camas, había notado que una de las tablas del piso parecía estar ligeramente levantada. Pensé que tal vez los huéspedes habían derramado algo que había causado que la madera se hinchara, explicó Elena. Decidí mover la cama para limpiar mejor el área. Lo que Elena iba a descubrir debajo de esa cama cambiaría para siempre el caso de Isabela Morales y proporcionaría finalmente las respuestas que dos familias, docenas de investigadores y toda una nación habían estado buscando durante 22 años. El descubrimiento revelaría no solo lo que le había pasado a Isabela, sino también una red de crímenes que había operado en el hotel durante años, y la verdad sobre por qué tantas pistas habían llevado a callejones sin salida. La pesadilla de la familia Morales estaba a punto de llegar a su fin, pero la verdad sería más perturbadora de lo que cualquiera había imaginado. Elena Vázquez empujó la cama king size de la habitación 312 del Grand Resort Cancún durante la mañana del 27 de agosto de 2019, decidida a llegar al fondo del problema que había estado molestando a los huéspedes durante meses. El olor persistente y los ruidos extraños que emanaban de esa área específica de la habitación habían generado múltiples quejas, y Elena estaba determinada a resolver el misterio, aunque fuera por su cuenta. Cuando la cama se movió aproximadamente 1 metro hacia la ventana, Elena pudo ver claramente que una de las tablas del piso de madera tenía una separación anormal en los bordes, como si hubiera sido removida y recolocada múltiples veces a lo largo de los años. La madera en esa área también mostraba signos de decoloración que no coincidían con el resto del piso. «Esto definitivamente no es normal», murmuró Elena mientras se arrodillaba para examinar más de cerca la tabla suelta. Cuando presionó los bordes con sus dedos, la tabla se movió ligeramente, confirmando que no estaba propiamente asegurada al subpiso. Elena había trabajado en limpieza doméstica durante 15 años antes de comenzar en el hotel y había visto suficientes problemas de mantenimiento para reconocer cuando algo había sido deliberadamente modificado en lugar de simplemente deteriorado por el tiempo. Usando el mango de su aspiradora como palanca, Elena logró levantar cuidadosamente la tabla suelta. Lo que reveló la hizo retroceder inmediatamente con un grito ahogado que resonó por toda la habitación. Debajo del piso, en una cavidad que claramente había sido excavada intencionalmente, Elena vio lo que parecían ser huesos pequeños, fragmentos de tela y objetos que inmediatamente reconoció como pertenencias de un niño. Un pequeño zapato deportivo rosa, lo que parecían ser restos de ropa infantil y, más perturbador aún, mechones de cabello castaño que se veían preservados a pesar del tiempo transcurrido. Elena se alejó de la abertura, temblando mientras sacaba su teléfono celular para llamar inmediatamente a la recepción del hotel. «Necesito que vengan a la habitación 312 inmediatamente», le dijo a la recepcionista con voz temblorosa. «Hay algo aquí que necesitan ver las autoridades». El gerente del hotel, licenciado Martín Espinosa,
Llegó a la habitación 312 en menos de 5 minutos, acompañado por el jefe de seguridad del resort. Cuando vieron lo que Elena había descubierto, Espinoza inmediatamente comprendió las implicaciones de lo que estaban presenciando. «No toquen nada más», ordenó Espinoza mientras llamaba a la policía. «Esta es una escena del crimen, y necesitamos que las autoridades manejen todo desde este momento». La detective Diana Castillo recibió la llamada sobre el descubrimiento en la habitación 312 del Grand Resort Cancún a las 11:23 am del 27 de agosto de 2019. Después de 22 años trabajando el caso de Isabela Morales, las palabras «restos encontrados en el hotel» la golpearon como un rayo. «Estoy en camino», fue todo lo que logró decir Castillo antes de colgar y correr hacia su auto oficial, seguida de cerca por la detective María Fernanda Ruiz. Durante el viaje de 30 minutos hacia el hotel, Castillo experimentó una mezcla de emociones que la abrumaba. Esperanza de que finalmente tuvieran respuestas, temor de que sus peores sospechas fueran confirmadas y una determinación feroz de asegurar que esta vez se hiciera justicia. Cuando llegaron al hotel a las 12:15 p.m., encontraron que el personal había acordonado completamente el tercer piso y había evacuado a todos los huéspedes de las habitaciones adyacentes. Elena Vázquez esperaba en el lobby con el gerente del hotel, claramente traumatizada por su descubrimiento, pero dispuesta a cooperar completamente con la investigación. «Señora Vázquez», le dijo Castillo, mientras se dirigían hacia la habitación 312, «necesito que me cuente exactamente lo que hizo y lo que vio, paso por paso». Elena describió detalladamente cómo había notado las irregularidades en el piso durante meses, cómo había reportado los problemas a mantenimiento sin recibir respuestas satisfactorias, y finalmente cómo había decidido investigar por sí misma esa mañana. «Cuando levanté la tabla y vi lo que había ahí», dijo Elena con voz quebrada, «inmediatamente supe que había encontrado a un niño. Los huesos eran demasiado pequeños para ser de un adulto». En la habitación 312, Castillo y Ruiz documentaron cuidadosamente la escena antes de permitir que el equipo forense comenzara la excavación. La cavidad debajo del piso era aproximadamente de 1 metro por 70 centímetros y había sido claramente excavada y construida para ocultar evidencia de forma permanente. «Esto no fue improvisado», observó Ruiz mientras fotografiaba el área. «Alguien planificó cuidadosamente esta ocultación. La cavidad está forrada con plástico industrial y hay evidencia de que fue sellada químicamente para prevenir la descomposición y el olor». El equipo forense, dirigido por el doctor Roberto Solís, comenzó la excavación sistemática del contenido de la cavidad a las 2:30 p.m. Lo que encontraron confirmó inmediatamente que habían localizado los restos de Isabela Morales después de 22 años de búsqueda. Entre los restos óseos, el equipo encontró el brazalete de identificación del hotel que Isabela había estado usando cuando desapareció, fragmentos de la ropa que había llevado puesta el 26 de marzo de 1997. Y lo más conmovedor de todo, un pequeño collar con una cruz que Carmen Morales había descrito en detalle durante las entrevistas originales. «Tenemos identificación positiva», anunció el doctor Solís después de 3 horas de excavación cuidadosa. «Basándome en la evidencia física y los objetos encontrados con los restos, puedo confirmar que estos son los restos de Isabela Morales». Pero el descubrimiento más shocking estaba aún por venir. Mientras el equipo forense continuaba documentando el contenido de la cavidad, encontraron algo que transformó inmediatamente el caso de una tragedia aislada en evidencia de una conspiración criminal mucho más extensa.
En el fondo de la cavidad, cuidadosamente envuelto en plástico impermeable, había un cuaderno detallado que contenía registros de múltiples crímenes cometidos en el hotel durante un período de varios años. El cuaderno estaba escrito en la letra de Jorge Mendoza, el empleado de mantenimiento que había mostrado comportamiento sospechoso durante las entrevistas y que había muerto en 2010. «Este cuaderno es una confesión completa», dijo Castillo mientras leía las páginas preservadas. Mendoza documentó no solo el asesinato de Isabela, sino también otros crímenes que cometió en el hotel durante años. Los registros de Mendoza revelaron que había estado abusando sexualmente de niños huéspedes del hotel desde 1995, utilizando su acceso como empleado de mantenimiento para entrar a las habitaciones y atacar a menores mientras sus padres estaban ausentes. Isabela había sido su víctima más joven, pero no la única. Según su confesión escrita, Mendoza había observado a Isabela durante los primeros días de las vacaciones familiares, notando sus patrones de comportamiento y la rutina de sus padres. La mañana del 26 de marzo de 1997 había esperado hasta que Isabela saliera del club infantil para ir al baño, momento en que la había interceptado en el pasillo. Mendoza describe haber llevado a Isabela a una habitación de mantenimiento donde la agredió sexualmente, leyó Castillo en voz alta para Ruiz, con la voz tensa por la emoción. Cuando Isabela amenazó con contarle a sus padres lo que había pasado, él entró en pánico y la estranguló. El cuaderno detallaba cómo Mendoza había ocultado el cuerpo de Isabela en un carrito de lavandería y lo había transportado de vuelta a la habitación 312 durante el cambio de turno, cuando los pasillos estaban menos vigilados. Había utilizado herramientas de mantenimiento para crear la cavidad debajo del piso, ocultando los restos de Isabela directamente en la habitación donde había dormido con sus padres. «La ironía es absolutamente devastadora», observó Ruiz. Durante 22 años, los padres de Isabela regresaron regularmente a este hotel buscando pistas sobre su hija, sin saber que ella había estado enterrada en su propia habitación todo el tiempo. Pero las revelaciones del cuaderno no terminaron con Isabela. Mendoza había documentado al menos 6 otros casos de abuso sexual de menores huéspedes del hotel entre 1995 y 2004, incluyendo 2 casos adicionales donde había asesinado a las víctimas para evitar ser expuesto. Los nombres en el cuaderno correspondían a casos de niños que habían sido reportados como perdidos temporalmente en el hotel durante esos años, incidentes que habían sido tratados como confusiones menores en lugar de crímenes graves. Mendoza había sido lo suficientemente cuidadoso para seleccionar víctimas cuyos padres estaban ebrios o distraídos, y había usado su posición de autoridad como empleado del hotel para explicar cualquier comportamiento anormal en los niños después de los ataques. Este hombre operó un círculo de abuso sistemático durante casi una década, dijo Castillo mientras continuaba leyendo. Y el hotel aparentemente nunca sospechó nada porque los incidentes fueron diseñados para parecer eventos aislados y menores. El cuaderno también revelaba cómo Mendoza había saboteado deliberadamente la investigación original de la desaparición de Isabela. Como empleado del hotel con acceso a todas las áreas, había podido eliminar evidencia, desviar a los equipos de búsqueda de áreas relevantes e incluso había plantado pistas falsas que llevaron a los investigadores en direcciones incorrectas. Mendoza describe haber movido deliberadamente objetos de Isabela a diferentes partes del hotel para confundir a los perros rastreadores, leyó Castillo. También admite haber dado información falsa a los investigadores sobre los movimientos de empleados sospechosos. La última entrada en el cuaderno
Estaba fechada en diciembre de 2004 y describía la decisión de Mendoza de dejar el hotel porque sentía que la presión de la investigación continua se estaba volviendo demasiado intensa. Había escondido el cuaderno con los restos de Isabela como una especie de seguro en caso de que alguna vez fuera arrestado por otros crímenes. Si alguien encuentra esto, espero que se haga justicia para todas mis víctimas, había escrito Mendoza en su última entrada. Sé que lo que hice fue malo, pero no pude parar. Isabela no merecía morir, pero no podía dejar que arruinara mi vida. A las 6:00 p.m. del 27 de agosto de 2019, Castillo hizo la llamada telefónica más difícil de su carrera profesional. Después de 22 años de espera, tenía que informar a Carmen y Roberto Morales que habían encontrado a su hija, pero que sus peores temores habían sido confirmados. Carmen, habla Diana Castillo. Necesito que se siente porque tengo noticias importantes sobre Isabela. La conversación duró más de 1 hora, durante la cual Castillo explicó cuidadosamente los detalles del descubrimiento, las evidencias encontradas y la confesión de Jorge Mendoza. Carmen alternaba entre sollozos de alivio por finalmente tener respuestas y gritos de rage por la injusticia de lo que le había pasado a su hija. Después de 22 años, finalmente sabemos la verdad, dijo Carmen a través de las lágrimas. Isabela no se perdió, no fue secuestrada por extraños, fue asesinada por alguien en quien confiamos para mantenerla segura. Roberto llegó de la Ciudad de México esa misma noche, y el 28 de agosto de 2019, exactamente 22 años, 5 meses y 2 días después de la desaparición de Isabela, sus padres finalmente pudieron ver los restos de su hija y comenzar el proceso de darle un entierro apropiado. «Es extraño», le dijo Roberto a Castillo, mientras observaba la pequeña caja que contenía los restos de Isabela. Había imaginado este momento miles de veces durante 22 años, pero nunca pensé que sentiría tanto alivio mezclado con tanto dolor. La investigación de los otros crímenes mencionados en el cuaderno de Mendoza comenzó inmediatamente. Castillo y Ruiz contactaron a las familias de las otras víctimas identificadas, muchas de las cuales nunca habían reportado los incidentes porque los niños habían sido demasiado jóvenes para explicar lo que había pasado o porque los padres habían atribuido el comportamiento anormal a otros factores. La escala de estos crímenes es devastadora, le reportó Castillo a su supervisor. Mendoza abusó sistemáticamente de niños durante años, y el hotel nunca implementó las medidas de seguridad que podrían haber prevenido estos ataques. El Grand Resort Cancún enfrentó inmediatamente múltiples demandas legales de las familias de las víctimas de Mendoza. Aunque la compañía actual no había sido propietaria del hotel durante el período relevante, fueron considerados responsables por no haber descubierto la evidencia durante las renovaciones que habían realizado desde comprar la propiedad. No hay excusa para que estos crímenes permanecieran ocultos durante tanto tiempo, declaró el abogado de la familia Morales durante una conferencia de prensa. Un hotel tiene la responsabilidad de proteger a sus huéspedes, especialmente a los niños. La investigación también reveló fallas sistemáticas en los protocolos de seguridad del hotel original que habían permitido que Mendoza operara sin detección durante años. Las verificaciones de antecedentes de empleados habían sido inadecuadas, la supervisión de personal había sido laxa y no habían existido procedimientos para monitorear las interacciones entre empleados y huéspedes menores. Este caso representa una falla completa del sistema, declaró la Procuradora General de Quintana Roo durante una conferencia de prensa sobre el caso. No solo falló la investigación original, sino que las instituciones que debían proteger a estos niños también fallaron. El 15 de septiembre de 2019, Isabela Morales fue enterrada en el Panteón de la Paz, en la Ciudad de México,
en una ceremonia que atrajo atención nacional y que sirvió como símbolo de todas las víctimas de abuso infantil en México. Cientos de personas asistieron al funeral, incluyendo representantes del gobierno, activistas de derechos de los niños y familias de otras víctimas de crímenes similares. «Isabela finalmente está en paz», dijo Carmen durante el servicio funerario. «Pero su historia debe servir para proteger a otros niños de sufrir el mismo destino». Roberto anunció durante el funeral que utilizaría la compensación legal del caso para establecer un centro de protección infantil que llevaría el nombre de Isabela y que trabajaría para prevenir crímenes similares en la industria turística mexicana. La detective Diana Castillo se jubiló oficialmente el 1 de octubre de 2019, 2 semanas después del funeral de Isabela. Había dedicado los últimos 22 años de su carrera al caso y finalmente había logrado obtener justicia para Isabela y su familia. «Este caso me enseñó que la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz», dijo Castillo durante su ceremonia de jubilación. «Puede tomar décadas, puede requerir que la persona correcta esté en el lugar correcto, en el momento correcto, pero eventualmente la justicia prevalece». Elena Vázquez, la camarera que había hecho el descubrimiento crucial, fue reconocida como heroína por su persistencia en investigar las anomalías en la habitación 312. Recibió una recompensa significativa de las autoridades y fue contratada por el Centro de Protección Infantil Isabela Morales como coordinadora de seguridad. «Nunca podré olvidar lo que vi ese día», dijo Elena durante una entrevista posterior. «Pero saber que finalmente esa niña puede descansar en paz y que su familia tiene respuestas, hace que valiera la pena pasar por esa experiencia traumática». El Grand Resort Cancún implementó nuevos protocolos de seguridad que incluían verificaciones de antecedentes exhaustivas para todos los empleados, cámaras de seguridad en todas las áreas comunes y sistemas de monitoreo para rastrear las interacciones entre personal y huéspedes menores. La habitación 312 fue convertida en una suite conmemorativa dedicada a la memoria de Isabela y las otras víctimas. En 2020, el caso de Isabela Morales inspiró cambios en la legislación mexicana sobre protección infantil en la industria turística. La Ley Isabela requiere que todos los hoteles y resorts implementen protocolos específicos para la seguridad de menores, incluyendo verificaciones de antecedentes obligatorias para empleados y sistemas de monitoreo para prevenir abuso. La detective María Fernanda Ruiz fue promovida para dirigir la nueva unidad de crímenes contra menores de la Procuraduría de Quintana Roo, especializándose en la aplicación de tecnología moderna para resolver casos fríos de abuso infantil. El caso de Isabela demostró que nunca es demasiado tarde para obtener justicia, dijo Ruiz durante su primera conferencia de prensa como jefa de unidad. Vamos a continuar aplicando nuevas tecnologías y técnicas de investigación para resolver otros casos que han permanecido sin solución durante años. Carmen y Roberto Morales encontraron una nueva misión en la vida después del funeral de Isabela. Su centro de protección infantil se convirtió en una organización nacional que ayuda a familias con niños desaparecidos y que trabaja para prevenir crímenes contra menores en la industria turística. Isabela no puede volver, dijo Carmen durante el primer aniversario del descubrimiento de su hija. Pero su historia puede ayudar a salvar a otros niños. Esa es nuestra responsabilidad ahora, asegurar que su muerte no haya sido en vano. El 26 de marzo de 2022, 25 años después de la desaparición original de Isabela, se inauguró un memorial permanente en el lobby del Grand Resort Cancún. La placa de bronce lleva los nombres de Isabela y las otras víctimas de Jorge Mendoza, junto con el compromiso del hotel de nunca olvidar las lecciones aprendidas de esta tragedia.
para Isabela Morales y todas las víctimas de crímenes contra menores. Que sus historias nos recuerden nuestra responsabilidad de proteger a los más vulnerables. Lee la inscripción. El caso de Isabela Morales se convirtió en uno de los casos criminales más estudiados en México, utilizado en academias de policía y cursos de hotelería, como ejemplo de cómo las fallas sistemáticas pueden permitir que crímenes terribles permanezcan ocultos durante décadas. Pero quizás el legado más importante del caso es el cambio cultural que inspiró en la industria turística mexicana. Hoteles en todo el país implementaron nuevos protocolos de seguridad y la protección de menores se convirtió en una prioridad explícita en lugar de una consideración secundaria. La habitación 312 del Grand Resort Cancún permanece como un recordatorio de que los secretos más oscuros pueden estar ocultos en los lugares más inesperados, esperando ser descubiertos por alguien con la persistencia para buscar la verdad. Elena Vázquez sigue trabajando en el hotel, ahora como supervisora de seguridad infantil, asegurando que ningún otro niño sufra el destino de Isabela Morales. Cada día, cuando pasa por la habitación que una vez fue la 312, recuerda que su decisión de mover una cama cambió la vida de una familia para siempre. A veces las respuestas están exactamente donde las estás buscando, reflexiona Elena. Solo necesitas la persistencia para seguir buscando hasta encontrarlas. Después de 22 años de búsqueda, Isabela Morales finalmente descansaba en paz, y su historia continuaba protegiendo a otros niños, tal como sus padres habían prometido que lo haría.